¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Jesús del Pueblo. Bueno, mis amigos, pues estaba escuchando a esta política mexicana en nuestro país y es muy cierto lo que ella está manifestando, lo que ha estado sucediendo con nuestro vecino país y nuestro país. Porque es un secreto a voces que el país vecino quiere siempre empinado a nuestro país. Nuestros líderes en el pasado, eso todo el mundo lo supimos, trabajaban directamente para el vecino país. Denlo por seguro que si no los extorsionaban, cooperaban de alguna manera u otro, e involuntariamente, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque el vecino país es muy bien sabido que extorsiona a los mandatarios de los países débiles o de los líderes que se dejan del vecino país. Entonces, y México pues no fue la excepción. México siempre fue extorsionado desde el primer mandatario hasta donde llegó, creo, Peña Nieto, por ahí, porque hasta donde tenemos entendido, el cabecita de algodón no se dejó mangonear por Estados Unidos. Y por lo siguiente, pues creo que la presidenta tampoco. Y ahí es donde está el problema. Si ustedes recuerdan el problema que viene desde Ecuador, cuando se metieron a la embajada y todo eso, era problema de Estados Unidos. Los ecuatorianos no iban a hacer algo sin el permiso de Estados Unidos, pero casi podría asegurar que los Estados Unidos tuvo que ver en eso. ¿Por qué? Porque ya se venían las elecciones de México y pensaron que el entonces presidente López Obrador se iba a poner al tú por tú a pelear, no sé, declararle la guerra, que se yo, a Ecuador, y pues ellos agarrar ventaja ahí en las votaciones, ¿verdad? Pero pues gracias a la inteligencia del viejito pues no pasó nada de eso. Se fue nada más con la diplomacia y ahí quedó. Pero ¿a qué vamos? A que ellos quieren tener al país de cabeza, como siempre lo han hecho. Siempre tratan de que este país esté alineado con ellos. Pero como no lo han hecho hasta ahorita, desde López Obrador para acá, nuestro país como que se ha revelado un poquito. No le ha seguido mucho el rollo, porque si ustedes se acuerdan, Estados Unidos le ofreció a López Obrador cierta cantidad de dólares. Pero ¿qué sucedió ahí? López Obrador le dio para atrás, no le agarró ni un peso. ¿Para qué querían darle dinero al viejito? Para tenerlo agarrado y así ellos poder mangonearlo y hacer lo que ellos quisieran. Es por eso que viene todo el enredo desde Chihuahua con los problemas esos de los agentes de la CIA, esos que andaban perdidos en un cerro, que andaban mediando drones a las 1 de la madrugada en un área remota ya donde no pasa ni un burro a esa hora. Y eso fue la versión que nos aventaron las mismas autoridades de nuestro país. O sea, como viéndonos la cara de pendejos. Pero entonces, eso nadie se la creímos. Y siguen todavía los del estado de Chihuahua, los mandatarios que están ahorita, como la gobernadora del estado de Chihuahua, sigue en ese plan. Sigue creyéndose la versión, tirando lo mismo de lo de la gente de la CIA que andaban ahí
meneándose, que pidieron un raite y dijeron, pasaron los policías por ahí y dijeron, vamos a pedirle raite a esos cuates. Entonces ellos creen que nosotros les creímos eso, pero no es cierto. Eso no es nada de eso es cierto. Lo que sí es cierto y casi podríamos asegurar que el gobierno de Chihuahua está con la CIA. Ojo, esperemos que no esté siendo extorsionado por ellos mismos. ¿Por qué? Porque de que está colaborando con toda la máquina de seguridad de aquel país. Y eso no es bueno, mis compatriotas mexicanos. Traicionar a nuestro país no es bueno. Ahorita estamos viviendo bien. No quiere decir que seamos un país perfecto, que no tengamos nuestros problemas. Como en todos lados los tenemos, como en cualquier matrimonio hay problemas. Pero échenle un vistazo a todos los países donde supuestamente el vecino país ha ayudado y los han quedado peores, están en la ruina. Una cosa que yo me pregunto mucho, mis amigos, no sé, a lo mejor ustedes tienen ahí la respuesta y si pueden, pues déjenmela en su comentario. Por ejemplo, Estados Unidos en Colombia tiene, no sé si 3 bases o 2, pero de que tiene bases militares, tiene en Colombia. En Colombia es un pinche desmadre, con todo el respeto de mis compañeros, camaradas de allá, pero se supone que está Estados Unidos allá. De allá viene mucha mercancía, de allá hay grupos guerrilleros. Todos los días se escuchan noticias que se echan balazos con los soldados de Colombia. ¿Y las bases militares de qué están ahí? De Estados Unidos. ¿Están de salero? ¿O nada más están observando cómo se pelean los toros? ¿O alguien que me explique de qué sirven allá allá en Colombia? Esas bases, porque hay unas bases grandes, según tengo entendido. ¿De qué sirven? Si allá salen, según las noticias que salen de Estados Unidos, de Colombia y de todas esas partes, salen cargamentos muy grandes de sustancias ilegales. Entonces, ¿de qué chingados sirven las bases que están de Estados Unidos en Colombia? Que alguien me lo diga. Ahora me salí un poquito de las cosas, pero a lo que voy, que los mismos gobiernos que creen tener la razón son los que menos la tienen. Y le doy la razón aquí a la senadora. Por justa razón está molesta y todos nos molestamos. Vamos a escuchar un poquito para que vean cómo exhibe a ciertas personas o ciertos partidos que están de vendepatrias. Vamos a escucharlo un momentito para que vean cómo está la situación. ¿No es esa una declaración de parte de intervención? Pero acá los priistas y los panistas vienen a querer pretextar que van a asumir ese apoyo que les dará a los Estados Unidos. Lo que es cierto, y lo ha declarado abiertamente en esta misma estrategia de seguridad que les invito a leer porque no duele leer, a decir que harán intervención por tierra a nuestro país. Esta propuesta de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos está dada desde el 2025 y cantada. Y entonces resulta que estos compañeros vienen y dicen que quieren poner en la Constitución todo lo que debería de ir en la ley secundaria y que estará en una reforma posterior a esta, porque en Derecho Parlamentario 1 le enseñan a una que lo primero que se debe reformar es la Constitución, porque es la Constitución la que da las bases generales para y los principios de la patria y de la nación. Y es posterior en la Ley General de Medios de Impugnación donde se determina en detalle. Se ha dicho que es abierta. Nosotros vamos a proponer reservas porque creemos que tiene que incluir
incluirse la determinancia sobre el resultado electoral. Pero lo que es cierto es que el artículo 40 habla de los principios de no intervención de la patria por medios de la guerra. No habla de la intervención como si lo pone los principios el artículo 41 sobre los sistemas de impugnación. Yo no sé, de verdad, si los legisladores de oposición que han hecho uso de la tribuna lo hacen de buena o de mala fe. Pero lo cierto es que tenemos la amenaza cantada, dicha por escrito y además operada. Yo voy a concluir no solamente con los casos de Argentina, de Brasil, donde le pusieron a ese país sanciones económicas porque Bolsonaro no resultó electo. Yo solamente les quiero decir que el Honduras Gate es una realidad. Y les quiero decir que no solamente hoy, cuando se ve afectado el multilateralismo en este mundo, resulta que países como México se vuelven elementos de disputa de las grandes naciones. Nosotros tenemos que hacer un frente nacional al que tanto supuestamente ha llamado la oposición para decir nuestras diferencias son unas, pero la patria es lo que nos debe de unir a todos. Pero a mí me da la impresión que hay aquí quienes piensan con el militeísmo de la oposición. Concluye, diputada. Y voy a concluir con esto, que esto solamente sucede en las películas. Les voy a hacer un recordatorio. 1973, el golpe de Estado de Salvador Allende. ¿Cómo inició el track 1 y el track 2? Con la opinión de los opositores, con la opinión de los medios, con la crisis económica. ¿Qué es lo que hoy han hecho en Cuba? Están dando de hambre a un pueblo para tratar de imponer el punto de vista del imperio en el hemisferio. ¿Son ustedes o miopes o creen que Trump los va a venir a devolver al poder? Yo solamente les digo, compañeras y compañeros, que vean el caso de María Corina Machado. El imperio trabaja para el imperio, no para la patria. Hacemos un llamado a que recapaciten y vean que este artículo 41 es para evitar una intervención externa que a ustedes no los devolverá al poder. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Una vez más, esta presidencia les hace un llamado respetuoso a todas las y los legisladores a concentrarse en el tiempo acordado. Tenemos más de 100 reservas. Gracias. Ver para creer. Cuando les preguntan quién está con Rubén Moya, nadie levanta la mano, porque el miedo no anda en burro. Y cuando vean las barbas del vecino cortar, pongan las suyas a remojar. Aquí vinieron a hablar de Montesquieu. Si Montesquieu viviera, los vomitaba por lo que han hecho con la división de poderes de este país. Pero les voy a tomar la palabra de que hablemos de historia, de que hablemos de teoría del Estado y que hablemos de lo que no han dejado de hablar durante semanas. Soberanía, soberanía, traición a la patria. A ver, el concepto de soberanía se ha ido modificando. Y desde 1576, cuando el enorme Bodino escribió los 6 libros de la República, comenzó a construirse el concepto moderno de soberanía. El poder absoluto y perpetuo del Estado. Más tarde, Tomás Hobbes, en Leviatán, sostuvo
que los individuos cedían parte de su libertad a un soberano para garantizar orden y seguridad. Y la humanidad evolucionó, y con ella evolucionó también la idea de soberanía. John Locke dejó claro que el poder no es limitado y que la autoridad existe para proteger la vida y la libertad. Óiganlo bien, para proteger la vida y la libertad. Juan Jacobo Rousseau afirmó después que la soberanía reside de manera inalienable en el pueblo, no en los gobernantes, no en los partidos, no en quien temporalmente ocupa cargos de poder. Los gobernantes son apenas comisionados del pueblo, no dueños de la nación, ni con su mayoría ficticia son dueños de la nación, entiéndanlo. Más adelante, Hans Kelsen entendió que la soberanía moderna no es un capricho político, sino la supremacía del orden jurídico. Y después de las tragedias del siglo XX, el mundo comprendió algo esencial. La soberanía no puede convertirse en permiso para el abuso, como lo pretenden hacer ustedes. En 1999, Kofi Annan, entonces secretario de la Organización de las Naciones Unidas, dijo algo contundente: la soberanía del Estado nunca fue concebida como una licencia para que los gobiernos pisotearan los derechos fundamentales de sus ciudadanías. Por eso surgió después la doctrina de la responsabilidad de proteger, que es lo que nos viene aquí a decir la diputada del PT. La soberanía implica la responsabilidad primaria de proteger a la población, y cuando un Estado no puede o no quiere hacerlo, la comunidad internacional adquiere una responsabilidad subsidiaria. ¿Por qué menciono todo esto? Porque resulta profundamente preocupante que un concepto tan serio esté reducido a propaganda política para defender a Rocha Moya y su cártel de criminales. La reforma al artículo 41 constitucional, que pretende crear una causal de nulidad electoral para intervención extranjera, no fortalece nuestra soberanía. Como pueden ver, mis amigos, vendepatrias y traidores hasta el último dedo del pie, pero tienen más salidas que un cerco viejo. No les vas a ganar, no van a aceptar, pero todo va, si se dan cuenta lo que dice esta diputada, a diferencia de la otra diputada que intervino anteriormente. Esta diputada que está hablando sigue apuntando hacia el intervencionismo, hasta el intervencionismo extranjero, que habla de una cosa que no tiene sentido. Están hablando de algo y ella se va con Rocha Moya. Y Rocha Moya, papá Rocha Moya, ellos no tienen otra narrativa, solo están aferrados en eso, en Rocha Moya, en el narcopolítico, el narcoestado, pero es lo que quieren, la intervención del viejo loco de Estados Unidos. Pero lo único que les van a dar va a ser una UCA, que le pregunten a María Corina Machado, a la política esa traidora de Venezuela, que le pregunten qué le dieron los del gobierno de Estados Unidos. Eso que le dieron es lo que le van a dar a esta persona que está hablando, a esta diputada, a la última. Es lo que le van a dar. Amigos y amigas, pues hasta aquí llegamos. Un gran saludo y bendiciones. No olvides suscribirse a este su pequeño canal.